Hola a todas y a todos, mi nombre es Gabriel Pereira, soy parte del cuerpo docente de la Cátedra de Contenidos Transversales. Lamentablemente no hemos podido vernos en la clase inaugural y junto a Catalina, Florencia, Lourdes vamos a estar charlando y discutiendo la unidad 3 y 4 relacionada a derechos humanos. Eh, Antes de empezar, si se quiere, con el contenido de la clase, me gustaría primero decirles que lamentamos mucho, y en lo personal también lo hago, no poder encontrarnos, charlar con ustedes en persona en estos tiempos de coronavirus. Y lo digo desde el más profundo egoísmo. En la cátedra consideramos que el conocimiento es una creación colectiva, es algo que se hace en conjunto, de una forma horizontal. El docente, la docente se junta con estudiantes de forma horizontal, no de vertical, no hay una llegada de arriba hacia abajo, sino horizontal donde se dialoga y se construye conocimiento. Y desde una perspectiva egoísta, no estar con ustedes, no sentarme a charlar con ustedes en forma personal, sin duda alguna que me hace un poco más ignorante. Y lamento mucho la oportunidad, perderme la oportunidad de no estar con ustedes en persona, físicamente, charlando y aprendiendo de ustedes en temas de derecho y de derechos humanos. Y lo segundo que está bueno decir es que les admiramos mucho. Han empezado una nueva carrera, se han insertado en un ámbito completamente diferente al que la mayoría de ustedes está acostumbrado o acostumbrada. Y no obstante eso, con esa dificultad, están ahí del otro lado sentadas y sentados escuchando y consultando estos materiales que les venimos dando en la cátedra. Y aún lo hacen aún en este contexto tan complicado que es que vivimos por el coronavirus, que sin duda tiene sus oportunidades y sus lados positivos, pero no hay que negar que es un momento muy angustiante donde muchas personas también están sufriendo el impacto económico de esta situación, donde sus necesidades o la satisfacción de sus necesidades se ve mucho más restringida. Y aún así, en este contexto de mucha angustia, de muchas limitaciones, están sentados intentando, buscando aprender. Y la verdad que eso causa admiración. Por eso quería empezar la clase lamentando no poder estar físicamente con ustedes, pero admirando la presencia virtual que están teniendo ustedes en este proceso que recién inicia. Y esto no lo digo porque me esté candidateando para ser el mejor profesor de la cátedra y para ganarme la piedad de ustedes a la hora de hacer los memes, porque ya nos hemos enterado que hacen memes con estos videos, sino porque en serio creo que representa el sentir del cuerpo, de la cuerpa docente de esta cátedra. Así que bueno, quería empezar con eso, y que sepan que si el fútbol da revancha, la vida también, así que nos vamos a encontrar seguramente en actividades curriculares o extracurriculares a lo largo de esta carrera y vamos a poder cara a cara aprender unos y unas de otros y de otras. Bueno, habiendo dicho eso, este, les cuento un poco cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en esta clase virtual, con algunas aclaraciones. Mil disculpas por algunos desperfectos técnicos, no estamos acostumbrados a ver clases virtuales, van a escuchar algunos ruidos de fondo, perros del vecindario, hijo o hija que esté dando vuelta, pero con toda la actitud de hacerles lo más accesible posible esta clase. Eh,
Lo que vamos a hacer, ustedes me van a tener siempre a mí abajo a la izquierda y si esto funciona bien, las diapositivas del PowerPoint van a ir pasándose a medida que avanzamos con los temas. Esperemos que suceda. Concretamente, lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer una pequeña mención de qué pueden esperar ustedes de esta clase virtual. Luego nos vamos a meter directamente al concepto de derechos humanos. Luego vamos a ver qué entendemos sobre construcción histórica, las características de los derechos humanos. Antes vamos a ver cuáles son esos derechos humanos y vamos a cerrar con esta cuestión de por qué consideramos transversales a los derechos humanos y lo ven ahora en primer año. Y después lo van a ver en tercer año otra vez, donde también soy profesor. Respecto a esta clase va a ser corta en términos de lo que uno pensaba darles como clases teóricas. Y el objetivo que tenemos con el equipo no es que ustedes de la unidad 3 y 4 salgan con conceptos rígidos y técnicos adquiridos. Lo que queremos, lo que buscamos de la cátedra es que en estas unidades ustedes puedan aprender, puedan asir, tocar qué es lo que entendemos por derechos humanos y por qué es tan esencial ese conocimiento para entender todo el derecho. En ese sentido, en esta clase y en la próxima que va a estar dando mi colega Lourdes, colega y amiga, debo decir, lo que vamos a hacer es, no vamos a repetir cada uno ni profundizar específicamente los textos que les damos para estas unidades, sino más bien les vamos a dar herramientas para que ustedes se puedan meter a esos textos y puedan bucearlos en profundidad. Obviamente vamos a seguir con los textos. Los dos textos son textos cortos. Uno es el Manual de Derechos Humanos que propone la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el otro es un texto de Mónica Pintos. Yo me voy a concentrar más que nada en parte del texto del manual de la Secretaría de Derechos Humanos, en el cuadernillo, mejor dicho, de la Secretaría de Derechos Humanos. Lourdes va a completar los temas de ese cuadernillo y además va a discutir y charlar con ustedes el texto de Mónica Pinto. Entonces, lo que ustedes escuchen a lo largo de esta primera clase virtual está relacionada a los temas que van a ver en el cuadernillo. El último punto que voy a tocar hoy, el de transversalidad, no está dentro del cuadernillo, es algo que lo incorporamos teóricamente de forma ad hoc, o sea, no está ni siquiera incluido como tema específico del programa, pero nos parece esencial que ustedes lo reciban. Bueno, metiéndonos ya en el concepto de derechos humanos. Hay una primera distinción muy importante para cuando, que les va a servir a ustedes no tan solo para esta materia, sino también en general para carrera. Y una distinción que me imagino que ustedes ya tienen una intuición fuerte. Ustedes hablan de derecho y de derechos a o derecho a. Cuando hablan de derecho, están hablando de un conjunto de normas, principios, prácticas, que van regulando la vida social. Son en líneas generales. Esta definición de derecho es complicada, pero la pongamos ahí como válida por el momento. Entonces eso es el derecho. Y luego tenemos los derechos a, o el derecho a, ¿no es cierto? Que son prerrogativas, facultades, autorizaciones a hacer algo, a disfrutar de algo, a reclamar, a ejercer, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que saber que estamos hablando de los derechos a, ¿no es cierto? A hacer algo. Ahora bien, la segunda distinción es que no todos los derechos a, ¿no es cierto?, son derechos humanos. Entonces, por un lado tenemos, si quiere, los derechos en sentido amplio general, donde tener un derecho a
vamos a ver qué, no sabemos todavía, depende de las características de la persona, o de la función que cumplen o el rol que cumplen en determinado ámbito, ¿no es cierto? Y además depende de cierto reconocimiento del Estado, ya sea a través de una norma, de una ordenanza, de una resolución administrativa, de que ese derecho existe. Por ejemplo, si yo soy empleado judicial, tengo, entonces ahí tengo el derecho, perdón, a determinados días de licencia de vacaciones. Para poder tener ese derecho, tengo que cumplir la función, el rol de empleado judicial. Y por otro lado, tiene que haber una ley que me diga, usted tiene tantos días de licencia. En consumidores, por ejemplo, ustedes van a ver que existen derechos de los consumidores. Bueno, para tener el derecho de consumidores tenemos que ponernos en una posición de consumo. Tenemos que ser consumidores. Entonces vamos a tener, por ejemplo, derecho a devolver lo que compramos en determinado plazo siempre que compremos, por así decirlo, una linterna, y vamos a tener el derecho de devolverla si es que está en malas condiciones en determinado plazo, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos en la posición de consumidores y tiene que haber una ley o un contrato validado por el Estado que nos permita devolver, el derecho a devolver, ¿no es cierto? Ahora, esos son derechos en sentido amplio, dependen de las características, función o roles que cumple una persona y del reconocimiento que les da el Estado. Ahora bien, los derechos humanos son derechos a determinadas cuestiones que no dependen de los rasgos ni las características de las personas y tampoco dependen de que si el Estado los reconozca o no los reconozca. Los derechos humanos son libertades de hacer o no hacer cosas y derechos a ejercer, a disfrutar, a reclamar cuestiones que ya vamos a ir viendo. Ahora, esas son libertades y derechos que tenemos para vivir una vida digna. El concepto de derechos humanos está directamente relacionado a que lo único que nos caracteriza como seres humanos es nuestro derecho a vivir una vida digna. De ahí se desprende todos los otros derechos humanos. Entonces, fundamental que no tengo que ser ciudadano de un país, no tengo que ser argentino para tener derechos humanos en Argentina. No tengo que ser varón, mujer, trans para tener determinados derechos. Tengo derechos solamente porque soy ser humano y esos derechos están intrínsecamente relacionados con mi dignidad. ¿Se entiende? Ahí ya no hay una relación entre quién soy, qué hago, qué derechos tengo. El hecho de ser persona me da derechos humanos. La dignidad de la persona, mi anhelo de tener una vida digna, ya me da derechos, ¿no es cierto? Ahora bien, esos derechos se realizan o se existen en condiciones de igualdad. Y esto es como refuerza lo que hemos dicho anteriormente. No hay distinciones, no hay ninguna razón por la cual alguien puede decir que tengo más o tengo menos derechos. Esa relación de igualdad, les pongo aquí este gráfico, implica no que todos seamos iguales. No. Lo que está implicando es que todos tenemos que estar en condiciones iguales de tener una vida digna. Esto lo va a profundizar un poco más Lourdes en la próxima unidad sobre el principio de igualdad. Pero ahora lo que tenemos que tener claro es que esa igualdad, esa no distinción, no significa que seamos todos iguales, sino que tenemos que estar en condiciones
de igualdad para disfrutar de esa vida digna. La imagen que los muestra acá está bien claro, diríamos. Uno podría decir, bueno, ponemos banquitos para todas las personas, el mismo banco. Pero ese mismo banco no distingue que somos desiguales. No distingue que hay algunas personas más altas y otras personas más petizas. No están todos en condiciones, supongamos que tener una vida digna sea, entre comillas, poder ver el partido de softball que está atrás en la imagen. Ahora, la igualdad puesta en la idea de tener banquitos iguales para personas desiguales hace que algunos disfruten o no disfruten de ver el partido de softball, nuestra vida digna. Ahora, si ustedes ven la otra imagen, el banquito o los banquitos se redistribuyen para que las personas que son de menor estatura puedan disfrutar en condiciones de igualdad el partido de softball, la vida digna que tienen los demás. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de libertades y de derechos que hacen a la vida digna de una persona en condiciones de igualdad. Esos son los derechos humanos. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante algunas de las características. Ahora bien, esos derechos humanos que no dependen ni del rol ni de las características de las personas, sino que están relacionadas a nuestra vida digna y a la situación de igualdad que tenemos para disfrutar de esa vida digna, no dependen del reconocimiento del Estado. Yo no tengo que tener un Estado que me diga que puedo creer en la religión que yo quiera para tener el derecho a profesar una religión o a no profesar una religión. Nadie me puede a mí imponer un derecho, una obligación religiosa o que mi vida se rija a determinados patrones religiosos si es que yo no quiero o si es que tengo otra religión. Entonces, por ejemplo, en los países musulmanes, donde se establece que el Islam, en algunos países musulmanes, perdón, donde se establece que el Islam es la religión oficial y que todos deben ser y que la vida civil se debe regir por el Corán, en esos países no es que no exista la libertad de religión, existe, las personas la tienen, perdón. El problema es que el Estado no la reconoce. Entonces, estos derechos, la existencia de estos derechos, no depende que el Estado dicte una ley, una constitución, firme un tratado o dicte una ordenanza para existir. Existen más allá que el Estado decida negarlos. Ahora, siempre va a ser muy importante, y esto también lo van a ver con Lourdes, va a ser muy importante que ustedes puedan, que el Estado reconozca estos derechos. Ahora bien, los derechos humanos, ya moviéndonos del concepto, ocupan dentro de la estructura del Estado y del gobierno un lugar privilegiado, porque son los derechos que rigen toda la vida social. Todo lo demás que está organizado dentro del Estado tiene que estar regido por los derechos humanos. Cualquier cosa que haga el Estado, cualquier cosa que decida hacer el Estado, depende de cómo le rinda tributo a esas libertades y esos derechos, ¿no es cierto? Y por ende son precondición del sistema democrático. El sistema democrático ya lo han visto un poco con Guido y Alfredo, y en las actividades, ese sistema democrático donde requiere de que las personas ejerzan su autonomía de la voluntad. Sin libertades y derechos humanos no vas a poder vivir en democracia. Hay una intrínseca relación. No podés tener un sistema que respete los derechos humanos y que no sea democrático. Y la democracia, necesariamente, para poder ser democracia, tiene que basarse en el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, ustedes van a ver en el texto, en el cuadernillo, hablamos de la construcción histórica de los derechos humanos.
ahí van a ver una serie de ejemplos de cómo, para que exista cierto reconocimiento estatal, hemos tenido que pasar por ciertas luchas colectivas que han cristalizado, que han visibilizado los derechos. Ahora, es muy importante que ustedes no tomen a esa sección del cuadernillo como un anecdotario histórico que nos cuenta formas de lucha que se ha logrado. Entonces podemos hablar de la abolición de la esclavitud, de las revoluciones del siglo XVIII y XIX, o de la propia lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que en todos esos casos, diríamos, ha habido personas que han peleado para decirle a quienes ejercían el rol de autoridad: che, ojo al piojo, yo tengo derecho y me lo estás violando. Estoy simplificando, obviamente. No es esa parte del cuadernillo, y lo que vayan viendo a lo largo de toda esta cátedra, no es la lucha o las secciones que hablan de la construcción histórica un mero anecdotario histórico, sino también tienen que entender que cuando hablamos de construcción histórica de los derechos humanos, que son consecuencia de movimientos dentro de la sociedad, estamos hablando de una forma muy particular de ver y entender el derecho. Por eso le tienen que prestar atención a esa parte del cuadernillo, porque ustedes van a sentir a lo largo de la carrera que hay dos formas de ver el derecho. Estamos hablando de ese conjunto de reglas y normas. Hay una forma muy tradicional y muy dominante en las facultades de derecho, que está siendo cada vez más debilitada, que ven al derecho que el derecho, estas normas y principios, solamente es la ley, lo estatal. Solamente hay derecho cuando hay un código, por ejemplo el Código Civil y Comercial, que lo van a escuchar muchísimo a lo largo de la carrera, o cuando hay leyes y cuando hay ordenanzas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al derecho lo construyen solamente los que elaboran esas leyes, códigos, tratados, ordenanzas. Y por lo tanto, los únicos y las únicas que saben de derecho son aquellas personas que leen, estudian, memorizan esos códigos, leyes, etcétera, etcétera, que están hechos por legisladores, legisladoras, gobernantes, ¿cierto? El derecho queda reducido a una forma de ver y entender el derecho que está en manos de unas pocas personas. La concepción de los derechos humanos viene a romper con esa lógica y nos dice: el derecho y los derechos humanos son una construcción social. Se construye, se discute, se tensionan en el seno de la ciudadanía. Es la ciudadanía. Por eso al principio, cuando yo les decía este lamento de los profesores y de las profesoras de la cátedra de no estar con ustedes, porque realmente creemos que el conocimiento y el derecho se construye entre nosotras, entre nosotros. Entonces los derechos humanos son esa construcción, son consecuencia, una construcción. Ahora bien, tenemos ya claro el concepto de derechos humanos, la importancia de entender a los derechos humanos como construcción colectiva y en el derecho como construcción colectiva, y ahora pasamos a cuáles son esos derechos humanos, diríamos. Solamente a modo de clasificación pedagógica, no por una cuestión de importancia, podemos dividir en 4 tipos los derechos humanos. Tenemos los derechos civiles y políticos, que se llaman así porque es la idea de los derechos que son esenciales para que nosotros podamos participar en la vida social y política de nuestro Estado, de nuestra democracia. Por eso ahí hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho al voto, del derecho a la participación política, que es una forma de participación, que el voto, perdón, es una forma de esa participación. O también tenemos algunos otros derechos relacionados con la forma en que el Estado nos trata,
por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia, cuando haya un conflicto entre nosotras o de nosotros con el Estado nos tiene que proveer un mecanismo de solución de ese conflicto. Por eso tenemos un derecho al acceso a la justicia. Y también tenemos, por ejemplo, el derecho al debido proceso, que es el que regula qué derechos tenemos nosotros cuando el Estado está tomando alguna decisión sobre esos conflictos que tenemos con otros particulares. Básicamente, el debido proceso regula los procedimientos administrativos, judiciales, etcétera, en los cuales el Estado está evaluando si nosotros hemos cometido o no alguna ilicitud u otra persona lo está haciendo. Después hay otros derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos económicos, sociales y culturales se relacionan a las necesidades o la satisfacción de necesidades socioeconómicas, no vistas como necesidades en sí, sino como derechos. Por ejemplo, el derecho a huelga. Tenemos un derecho fundamental a la huelga. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al descanso en el trabajo, etc. Tenemos una serie de derechos que están relacionados a ese espacio de nuestra vida digna, que es la cuestión socioeconómica y cultural. Luego también tenemos los derechos que se denominan de incidencia colectiva. En estos derechos ya no tan solo hay un interés de la persona que los ejerce en que se protejan, sino también de la sociedad. Por eso tenemos un derecho al medio ambiente sano, que es un derecho particular pero colectivo. También tenemos un derecho a la paz, un derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo no tan solo pensado como crecimiento económico, sino el desarrollo de cuestiones relacionadas a la vida cultural, social, política de una sociedad. Entonces tenemos derechos de índole colectiva. Y después están los derechos de grupos en circunstancias de vulnerabilidad. Estamos hablando de que los derechos humanos establecen un catálogo de derechos reforzado para determinados grupos de personas que vienen siendo consideradas en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, los pueblos originarios o, por ejemplo, las mujeres. Hay catálogos, listas de derechos especiales para estos grupos, porque estos grupos se los considera que, como ven acá en el gráfico, que están en una circunstancia, las personas con menor estatura podrían ser consideradas en la imagen como personas en condiciones de vulnerabilidad. Necesitamos darle un extra de derechos para ponerlos en la misma posición que las otras. Por eso le damos o reacomodamos los banquitos. Les estamos dando la posibilidad de que en igualdad de condiciones puedan acceder a su vida digna. Y por eso se establecen esta cantidad de derechos especiales para estos grupos. Como les digo, no hay un orden de importancia de un derecho sobre otro, sino más bien que los derechos se entienden clasificados por razones pedagógicas. Ahora, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Estas características vienen de lo que venimos hablando. Hay una cuestión que son inherentes a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Por lo tanto, no dependen que el Estado, el gobierno, los reconozca en una ley, en una constitución. Están ahí y son nuestros, son parte de nuestra constitución como persona. Son universales, por lo tanto existen en todo tiempo y en todo lugar y para cualquier persona. Por lo tanto, no hay un momento donde no había derechos y otro momento donde sí había derechos. Puede haber momentos donde recién se reconoció los derechos humanos de una forma, pero que existían desde antes. Son intransferibles, irrenunciables e inalienables en el sentido de que el Estado, la democracia, no tolera que alguien ceda sus derechos y no tolera que alguien pida que se cedan los derechos. No podemos pedirle a un trabajador o una trabajadora que renuncie a determinadas condiciones de salubridad o de descanso en aras de un mayor pago. Porque muchas veces, no tan solo eso que atenta contra la persona, sino que la persona está en una desventaja para negociar. Los estados no permiten esa renuncia.
cuando hablamos de la incondicionalidad y la obligatoriedad, es que sí o sí se tienen que respetar. El Estado no puede decir que a los ciudadanos de Holanda o de Bolivia le vamos a garantizar el derecho a la salud solo si en Bolivia o en Holanda tutelan los derechos de los argentinos y de las argentinas. Nosotros no podemos pedir eso. El Estado no condiciona la protección de los derechos. No podemos decirle, bueno, usted ha cometido 4 crímenes de corrupción y de evasión de impuestos. Por lo tanto, como no cumple con la condición de buen ciudadano, no le damos debido proceso. No existen condiciones para la protección de derechos. Y cuando hablamos de la integralidad y la interdependencia, nos estamos refiriendo a que el concepto ese de vida digna no se puede entender si es que se tutelan o protegen algunos derechos y no otros. Te doy un poco de derecho a la vivienda, pero te quito algo de educación, pero vas a votar seguro, pero sos mujer y por lo tanto vas a tener un techo en tu salario, y a aquellos que son pueblos originarios les vamos a dar acceso al agua, pero no les vamos a devolver las tierras comunitarias, y empieza esa cuestión de fragmentar a los derechos, y el Estado solamente da uno y no otro. La visión de la característica de los derechos humanos está claramente centrada en que son interdependientes y no podemos tutelar unos y no otros. Cuando violamos unos, estamos violando otros derechos. Ya para finalizar en este minuto y medio que me queda, quisiera mencionar la cuestión de la transversalidad de los derechos humanos. Derechos humanos está puesto en una materia que se llama contenidos transversales. Esto no está en la bibliografía como les contaba al principio. Cuando hablamos de transversalidad es porque estamos diciendo que, empiezo por el medio del PowerPoint, los derechos humanos están en todas las ramas del derecho. Dentro del ordenamiento jurídico del derecho hay ramas: derecho de transporte, derecho de familia, derecho de obligaciones, de daños, etc. Son pequeños conjuntos de normas que regulan determinadas circunstancias. Si bien nosotros hablamos de derechos humanos, en cada una de esas ramas existen derechos humanos. Por ejemplo, cuando yo establezco derecho procesal, el derecho procesal que regula los procedimientos que tienen los juicios o la intervención de la justicia, del Poder Judicial en cada caso, ese derecho procesal sí o sí está relacionado al debido proceso, que es el derecho fundamental del debido proceso. Usted me establezca el procedimiento que quiera, siempre y cuando no me viole el debido proceso. Lo mismo, por ejemplo, tenemos el derecho del transporte. Regúleme como quiera el transporte, pero hay un libre derecho al tránsito y a la circulación. No me puede avanzar sobre ese derecho. Entonces, los derechos humanos son contenidos transversales porque están en todas las ramas. A la vez, los derechos humanos son la forma que se interpreta a las otras ramas del derecho. Por ejemplo, si alguien me dice que estamos hablando en el contexto de el derecho administrativo, que es la relación entre el Estado y los ciudadanos en la administración pública, por ejemplo, cuando hablamos del procedimiento administrativo, de cómo se tramitan quejas, reclamos ante el Estado, ese derecho administrativo se tiene que analizar y se le tiene que dar contenido a la luz del debido proceso, por ejemplo, y del acceso a la justicia. Se tiene que entender a todo lo que estamos diciendo en esos términos. Por ejemplo, lo que está pasando, ustedes van a ir viendo a lo largo de esta carrera, nosotros en la Argentina tenemos un nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil establece en uno de sus primeros artículos, en el artículo 2, dice: el Código Civil se debe de interpretar a la luz de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de los derechos del niño, niña, de adolescente dentro de las relaciones de familia, nos tenemos que sí o sí remontar a los principios y a los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes establecidas en determinadas convenciones para entender el Código Civil. Entonces la transversalidad está en
en el hecho de que los derechos humanos están esparcidos en diferentes ramas del derecho y además que los derechos humanos son la forma de interpretar y dar contenido a esas ramas del derecho. Y obviamente que eso nos lleva a la última cuestión de la transversalidad. Para entender el derecho, todas las ramas del derecho, tenemos que saber derechos humanos. Porque transversalmente hemos diseñado un Estado donde los derechos humanos están en todas las ramas del derecho, interpretan a todo el derecho y por lo tanto necesitamos saber de derechos humanos para recién poder decir que sabemos de derecho. Bueno, espero que haya sido accesible, les mando un saludo y como les decía, la vida da revancha y nos estaremos cruzando en aulas, pasillos, patios, café, bibliotecas.